la sesión. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. Saludamos obviamente a la comisión, a la secretaría. Y antes de entrar en punto tabla, no sé si hay varios. No hay cuentas. No hay cuenta. Perfecto. Bien, hoy día tenemos entonces como único punto en tabla iniciar el estudio de las indicaciones, presentar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios para prohibir la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable, el boletín 14.024-12. Estas indicaciones, fueron trabajadas en una mesa, como acordamos acá mismo en la comisión, una mesa con los asesores, con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, que supongo llegarán en un momento, y también con el CERVEL, que el mismo presidente del CERVEL, el señor Tagle, designó a un abogado, una persona que estuvo participando en la elaboración de las indicaciones, de tal manera de llegar a un acuerdo para que sea posible de implementar en el corto plazo, si es que la ley obviamente se despacha del Senado, tiene que ir después a tercer trámite en la Cámara de Diputados, porque hacemos algunas modificaciones, para ya las elecciones de este año 2024, ¿no? 2024, elecciones municipales, etcétera. Esa es la idea, digamos. Y estas indicaciones las vamos a revisar cada una en detalle, pero fueron firmadas por 4 de los 5 senadores de la comisión. Solo la senadora Paulina Núñez, no, por una cuestión más bien procedimental, no alcanzó a firmarla, digamos, a adherir, pero se invitó a todos los senadores y senadoras a presentarla. Entonces, si les parece, comenzamos, ¿no?, con el estudio, la lectura de partamos por la primera, digamos, ¿no? Sí. Señor presidente, hay solo una indicación que consta de 2 numerales. La indicación es de los honorables senadores señora Allende y señores Gaona, Latorre y Walker, para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente. Artículo único. Modifícase la ley número 18.700 de votaciones populares y escrutinio, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en el siguiente sentido. 1. Modifícase el artículo 35 de la manera siguiente. Letra A. En su inciso cuarto, agrégase después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase. Comillas, se prohíbe además el uso en espacios públicos de carteles, afiches o letreros conformados en todo o parte por cualquier tipo de plástico. Me detengo aquí, presidente, me detengo aquí porque... Bueno, sí, y luego entramos al detalle. Enseguida en la página 4 está el literal B de la indicación, del número 1 de la indicación, que dice lo siguiente. B. Agrégase un inciso final del siguiente tenor. Se entenderá por plástico todo material sólido que contiene como ingrediente esencial uno o más polímeros sintéticos o biobasados que se le da forma durante la fabricación del polímero o la fabricación de un producto terminado mediante calor y o presión, incluyendo aquellos diseñados para ser biodegradables o compostables. El numeral 2 agrega al inciso primero del artículo 36, que es el que regula la propaganda en espacios privados, a continuación de la palabra totales, la frase, y no estén confeccionados con material plástico en los términos del artículo 35. Y finalmente, no, esta es la última, no es finalmente, sí. Esa es la indicación con sus 2 numerales. Perfecto, muchas gracias.
Le damos la bienvenida a los representantes del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si les parece, vamos por la primera, digamos, y también ofreciendo la palabra al Ejecutivo, a los senadores, antes de entrar a votar. Sí, claro, la primera reemplaza el artículo único por el siguiente y ahí viene, ¿no?, la modificación, el numeral 1, modifíquese el artículo 35 de la siguiente manera, la letra A. Se prohíbe además el uso en espacios públicos de carteles, afiches o letreros conformados en todo o en parte por cualquier tipo de plástico. Y ahí tal vez solo argumentar o partir argumentando que un punto que hizo CERVEL era muy relevante, que la prohibición quedara acotada a carteles, afiches o letreros, ya que no resultaba deseable que existiera la posibilidad de que se interpretara que la prohibición abarcase otros materiales de publicidad como lápices, chapitas, bolsas de compra, etcétera. Por eso ese punto es importante. Sí, ahí está. O sea, no sé si sobre esa primera parte algún comentario. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Sí. Muchas gracias, senador. Respecto a la primera parte, entiendo que se refiere a la modificación del artículo 35. Nos parece positivo que se acote bien claramente a qué aplica y nos parece que ahí también es donde está la mayor parte del problema, en los afiches, carteles de PVC, etcétera. Y tal vez resultaba un poquito sobredimensionado prohibir plástico para todo, que incluiría lápices, digamos. Yo creo que todos tenemos lápices de plástico, entonces tal vez eso era demasiado. Así que estaríamos de acuerdo con eso. Sí, además también por la facilidad para fiscalizar, para aplicar efectivamente la ley y no quede un texto simplemente teórico, digamos, pero inaplicable. Ese fue el propósito de esa primera parte. Senadora Isabel Allende. Que lo que ocurre en las campañas no se toca. Estamos hablando solo de los espacios públicos, para ser bien precisa, o sea, la persona, el candidato eventual puede rentar un espacio privado de una casa y ahí puede ocupar el plástico en su propaganda, por decirlo así. Eso es lo que quería confirmar. Secretaria, sí. Regula la publicidad en los espacios privados y la indicación en el numeral 2 agrega en el inciso primero de esta norma que no estén confeccionados con material plástico en los términos del artículo 35. O sea, queda prohibido también en los espacios privados. Claro. Genera una cierta desigualdad, entonces dejar por lo menos alguna parte donde puedan hacerlo, o por último con plástico compostable, porque si no, para los incumbentes es demasiado grande la ventaja. Porque el candidato que recién aparece, o sea, ¿cómo se muestra? Entonces yo considero que eso de los carteles en la calle es un desastre, porque se bota, se hace tira y queda el plástico ahí, pero los que están dentro de una propiedad privada, en una casa, la gente se mantiene ahí y eso no se bota y además lo reciclan. Entonces yo ahí tengo mis dudas, con eso tengo mis dudas. Si se puede arreglar, mejorar, no sé. ¿Les parece si vamos, porque esa es la última parte, es el artículo 36, sí. Entonces partamos por el A, que es la parte que leíamos hace un momento, y además está la definición de plástico, ¿no? que es la letra B. Sí, bueno, si les parece, primero A y B, porque la definición de plástico ya la leyó la secretaria. No sé si hay alguna duda, porque entiendo ahí como comentario que la preocupación del Ministerio de Medio Ambiente
es que la prohibición de plástico sea respecto de cualquier tipo de este material, ya que los beneficios de plásticos compostables y biodegradables dependen en buena medida de la existencia de capacidad de recolección y valorización y no tienen mayor beneficio ambiental si terminan igualmente en rellenos sanitarios, ¿no? Eso, y a nivel internacional se los considera una solución de nicho para aplicaciones tales como bolsas plásticas, recolección de orgánicos, tema de filtros de café, frutas, etcétera. No sé si algo que agregar ahí el Ministerio de Medio Ambiente respecto a la definición. Senador Gaona. Es que me parece, está bien, pero yo trataría de ver cómo resolvemos el tema de que no vayan a parar a los rellenos sanitarios, que haya un sistema adecuado de recolección y que en realidad la ley REP considera varias formas de poder reducir y reciclar plástico compostable. Esta es como la solución simple, o sea, ¿sabes qué? Nada de plástico compostable porque en realidad van todo para el relleno. Bueno, solucionemos ese problema, pero no estemos prohibiendo en respecto a lo compostable. Entonces, es como la solución fácil a un problema que tenemos y que lo que necesitamos efectivamente es que se desarrolle los mecanismos para que el plástico que se retira de los domicilios pueda ser reciclable, reutilizable y que además haya un mercado para eso. La ley REP tiene condiciones que a mi juicio no está cumpliendo realmente o falta mucho para hacerla cumplir, pero es como la solución fácil, si sabes que no se hace esto, no porque gana rellenos sanitarios. Bueno, evitemos que haya las cosas rellenos sanitarios y busquemos algún mecanismo para mejorar eso, y eso está en la ley REP. Entonces, por eso me hace ruido nomás esto de irse por la fácil, digamos. Senadora Isabel Allende. De no permitir a un candidato que a lo mejor no es incumbente, que se presenta por primera vez, la posibilidad que pueda contratar un espacio privado, que es bastante más responsable, obviamente. Entonces, ligeramente ocurre que la gente que acepta eso después termina haciendo uso, digamos, de SPC o lo que sea. Entonces, por eso yo pedía que dejáramos aparte el B, pero el A y la definición de plástico, estoy de acuerdo. Lo que quiero preguntarle al Ejecutivo específicamente, porque hablamos de plástico compostable. A mi modo de ver, no hay plástico compostable. Yo no sé si estoy viendo demasiado el tema, pero creo que no es compostable el plástico. O sea, al final el plástico se demora como 500 años si es que alguna vez va a terminar de resolverse, de degradarse. Entonces, me gustaría que el Ejecutivo tuviera una clara opinión, eso. Y bueno, lo que plantea el senador Gaona, por supuesto, es un tema bien de fondo, pero desde luego escapa a este proyecto. O sea, no está en nuestra idea matriz el resolver el tema de los rellenos sanitarios. Lamentamos que terminen los afiches de campaña en los rellenos sanitarios, pero la verdad es que no es el motivo de este proyecto. Eso es lo que es mi opinión, por lo menos. Entonces, le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, senador. Respecto a los plásticos compostables, aquí hay varias cosas. Lo primero es que la mayoría de los fiches de campaña, que son los grandes que vemos, son de PVC, y ese plástico en particular es muy difícil de reciclar porque emite gases tóxicos cuando se recicla, entonces no es como los demás plásticos. Entonces, efectivamente, es muy difícil reciclar y además en relación al tema de la ley REP, lo que hay que recordar es que la ley REP define productos prioritarios, ¿no? Y el producto prioritario que define no son los plásticos, son los envases y embalajes. Entonces, de cualquier forma, estos carteles no entrarían dentro de la obligación que tiene la REP de hacer la recolección, así que de cualquier forma no estarían considerados en el sistema, salvo, por cierto, que se definieran como un producto prioritario y se los regulara, pero no es el caso actualmente. Respecto de los plásticos compostables, hay algunos plásticos que sí se pueden compostar, pero esto depende mucho de dos variables, digamos, de la resina que se usa, pero también del producto, porque uno puede tener una resina que es compostable, pero si no hace un producto, por ejemplo, que es demasiado grueso, efectivamente eso puede demorar muchísimo en degradarse. Hay algunos productos que sí, por ejemplo, las bolsas que hoy en día están enviando algunas aplicaciones de delivery, que uno tal vez las conocen, son como súper delgaditas y eso efectivamente se podría compostar en una pila de composta industrial, pero yo dudo que carteles de campaña, que serían más grandes y todo, pudieran ser de una telita así de fina. Entonces, efectivamente, yo veo muy difícil que pudiera existir un plástico certificado compostable que sea para uso como un cartel. Yo nunca lo he visto, digamos.
Y finalmente, respecto a la definición, a mí me parece que está bien, me parece que resuelve uno de los principales problemas que tiene la definición de plásticos de la ley de bolsas plásticas, que lo asocia a derivados del petróleo, digamos. Y acá, en cambio, se dice que puede ser de cualquier origen, lo cual está bien porque efectivamente un plástico venga de origen, digamos, de petróleo o de algún residuo de la agricultura, etcétera. Puede ser, de hecho, el mismo plástico, y ese plástico de esos dos orígenes puede ser compostable o no hay una correlación. Entonces está, a nuestro juicio, bien que la definición no lo acote solamente al petróleo y lo deje también abierto a plásticos que vienen de materiales que no son de petróleo. Bien. ¿Les parece? Después vamos a entrar al siguiente punto que tiene que ver con la parte en espacios privados, etcétera, pero como definición, en el fondo, la B es la definición y la A es el tema de los espacios públicos, los carteles, y entendiendo que solo carteles, afiches, letrero y no el resto de lápices, chapitas, etcétera, porque sería algo difícil de fiscalizar, ¿no? ¿Les parece aprobar la A y la B como indicaciones que suscribimos, digamos, en la comisión? Y luego entramos a la otra y vemos posibles modificaciones o el siguiente punto. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Bien. Aprobada entonces la indicación A y B. Vamos ahora a los espacios privados. Recordemos que esto viene de la Cámara de Diputados, venía con una redacción en el artículo 36, está en los comparados y por tanto esta indicación es para hacer cambios a lo que viene de la Cámara de Diputados, que por eso armamos esta mesa de trabajo con CERVEL, con el Ministerio, con sus asesores para consensuar una redacción que sea viable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya está la indicación, ¿no? Que dice, y no estén confeccionados con material plástico en los términos del artículo 35, y por tanto el artículo 36 regula la propaganda en espacios privados, estableciendo como requisito el permiso de quien sea del ocupante del inmueble y el tamaño máximo de 6 metros cuadrados. Con la indicación agregamos a estos requisitos el que no estén confeccionados con material plástico en los términos del artículo 35, por lo que también se les hace aplicable el concepto de plástico agregado en el inciso final, ¿no? Y se había planteado como complemento a la facultad fiscalizadora del CERVEL modificar el artículo 2 de la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, pero finalmente al estudiar la norma nos dimos cuenta que no era necesario modificarla, toda vez que la última frase de su letra A incluye como excepción al gasto electoral lo dispuesto en las normas del párrafo 6 del título 1 de la ley 18.700, que es donde se ubican los artículos 35 y 36 modificados en el proyecto de ley. En resumen, no estamos prohibiendo el que puedan haber carteles en espacios privados, de hecho se regula el tamaño del cartel, que es de tamaño máximo de 6 metros cuadrados, solo que no tienen que ser de plástico, pueden ser de otro material y ahí nos ponemos creativos de qué tipo de material se puede promover. ¿Ah? ¿Cuál? Alternativas, sí. Presidente, se ha estudiado en serio al Ejecutivo si hay alternativas, porque la verdad es que se usa el PVC porque es absolutamente práctico para la propaganda electoral. Yo no me veo mucho, se va a volver a la tela, es como, y papel no dura, eso está clarísimo. Entonces, quiero ser bien realista en esto, para no ofrecer algo que no es viable. Entonces, si hablamos de alternativa, digamos la verdad, ¿existe o no existe alternativa al PVC para la propaganda electoral? Eso es lo que quiero saber. Y de ese tamaño. Y de ese tamaño, porque estamos hablando en las propiedades privadas, que tienen un máximo, está regulado aquello, pero estamos hablando de justamente lo que decíamos, en una casa, en un terreno privado, no espacio público. Ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias. La verdad es que son pocas las alternativas y eso es así, digamos. Una alternativa son las telas, pero de hecho la mayoría de las telas son también plásticos, a excepción de lo que es algodón. Entonces, en general, probablemente tampoco se podría usar. Y la alternativa efectivamente es plástico, pero eso podría durar en la medida en que no sea un afiche como independiente, sino que sea algo que se pegue sobre un muro, digamos, como un cartel de concierto. Pero efectivamente algún material que reemplace el plástico, como un cartel que se sostenga por sí mismo y que aguante el viento,
nos hicimos esa pregunta cuando teníamos las discusiones y yo no conozco alguna alternativa un poco para ello, la verdad. Salvo que fueran cosas como un cartel de madera o algo así, que yo creo que tampoco lo veo tan viable que suceda. Entonces, bueno, sincerar eso, digamos. Lo otro es tela, sí, lo otro es tela con el nombre y el apellido y no el rostro. A mí lo único que me preocupa es que efectivamente se genera una desigualdad enorme respecto de nosotros mismos, los incumbentes, versus los que por primera vez, aunque en estricto rigor hoy día las redes sociales y todo lo demás, pero lo digital puede ayudar mucho, pero quizás la gradualidad en esto podría ser una solución. Para este efecto solamente. Ahora, claro, resulta un poquito contradictorio que lo prohibamos en el espacio público y no lo prohibamos en el privado. O sea, no es fácil. A mí no me molesta la norma, sino que lo único que me preocupa es la desigualdad que se produce con aquellos candidatos que les reducimos la posibilidad de promocionarse. Porque en el caso de los que ya estamos ejerciendo en el cargo, además de que seguimos manteniendo el cargo mientras somos candidatos, seguimos recibiendo renta mientras somos dieta mientras somos candidatos, tenemos acceso a todos los actos públicos, en fin, y no es lo mismo cuando llega un senador o un diputado a una actividad que cuando llega un candidato, aunque sea en el periodo electoral. O sea, ya hay una desigualdad enorme allí. Y ponerle ahora que no pueden hacer propaganda en el ámbito público, está bien, por todo, ya hemos visto ya todo lo que genera, pero además en el privado, porque en el privado no es solo propaganda, porque además genera un compromiso. Nadie pone un letrero en su casa a alguien que no le gusta o que no va a votar por él, es muy difícil, no hay un mercado desarrollado así enormemente. Entonces, es lo único que me preocupa, presidente, por el nivel de desigualdad que estaríamos generando para estos efectos, digamos. Aunque sí, igual me resulta contradictorio, como le decía, bueno, si lo estamos prohibiendo de una parte, porque ahora es bastante menor la cantidad que se pone en los recintos privados respecto a lo que se pone en el ámbito, en los terrenos públicos, digamos. Es bastante menor, digamos, pero igual me hace harto ruido. ¿Qué quiere que le diga? Sí, yo recojo a esos candidatos que no legislamos a favor de nosotros, digamos. Y que estamos legislando realmente por una cuestión ambiental. Yo recojo el punto, solo quería recordar que, si entiendo bien, ahí le consulto a la secretaria, si nosotros rechazamos esta indicación que hemos propuesto, queda lo aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Ya? El texto actual, pero que dice, podrá efectuarse propaganda en espacios privados mediante carteles, afiches o letreros, siempre que media autorización escrita del propietario, sí, poseedor o mero... Sí, acá dice, y que la dimensión de esta propaganda no supere los 6 metros cuadrados totales y no estén confeccionadas con material plástico en los términos del artículo 35. Y se prueba la indicación. No, pues eso solo la indicación llega hasta... Si no llega hasta totales, no va. Hasta totales. Claro. Sí. No, tiene razón. Sí. Ya, sí, tiene razón. Claro. Entonces, claro, una posibilidad es dejar caer eso y dejarlo, o un transitorio que diga desde cuándo, que podría ser al 25, no sé, a la elección del año siguiente, que son las parlamentarias. O permitírselo solo a los candidatos por primera vez. O permitírselo a los candidatos por primera vez, pero claro. Pero también es discriminatorio. Sí. También es discriminatorio. No sé. Bueno, me resulta difícil referirme al punto, digamos, de los candidatos y su igualdad o desigualdad, digamos. Así que sobre eso no tengo mucha opinión. Pero respecto al impacto ambiental de la medida, por cierto que sería mayor si se incluye en ella a las propagandas en espacios privados, digamos. Y entonces, desde el punto de vista ambiental, ciertamente esa sería nuestra preferencia. Pero entiendo que haya que balancear esto con otras cosas y ahí, bueno... Presidente, por ciento y medio, aprovecho también de saludar a senadoras y senadores.
Solo para efecto, a ver si puede funcionar para clarificar un poco, hacer una distinción, digamos, en el espacio privado de aquella propaganda electoral que es la autorizada por el CERVEL y aquella que el propietario, digamos, libremente puede, digamos, colgar en su propiedad. Y en este caso la norma solamente afectaría al primer tipo de propaganda. Digamos, es la propaganda del candidato que está autorizada por el CERVEL y que en definitiva terminaría rindiendo y acreditando que efectivamente no la ha fabricado, digamos, con material de plástico, pero queda libre, digamos, la posibilidad de que el mismo propietario libremente pueda, digamos, colgar la propaganda electoral que estime conveniente. Eso. Sí, que habría que hacer distinción en el espacio privado. Por un lado está digamos, la propaganda electoral del candidato, que es la autorizada por el CERVEL y que efectivamente es la que prohibiría esta norma respecto de su fabricación. Ahora, eso no obsta al propietario del predio de poder libremente colgar una propaganda, digamos, por parte de un candidato que sea de su preferencia. No, claro. Mira, lo que estamos diciendo para hacerlo bien es simple. Estamos prohibiendo el plástico en espacios públicos y la duda surgió si en espacios privados. Porque la propaganda se hace con plástico, para simplificarla, con PVC, porque todo este otro cuento del chowano no existe. Entonces, ¿dejamos o no propaganda en espacios privados? Esa es la pregunta. Obviamente, si nosotros decimos nada de plástico, ni en público ni en privado, no hay nada. Es más coherente entre los dos artículos. Lo que pasa es que efectivamente yo también recojo un poco la inquietud que plantea el senador Gaona, porque es más cuesta arriba para alguien que se presenta por primera vez que no tenga esa posibilidad. El espacio público, perfecto, ya las plazas, todo eso se elimina. Pero sí es un tema en espacio privado. Eso es una cosa. Y ojo, porque los municipios también, en el último tiempo, también ponían a veces el listado de los candidatos en espacios públicos. Ojo con eso. Y yo entiendo que también son de plástico, son unos paneles que se ponen, pues no son de papel, donde ponen listado. Y eso es razonable, porque eso es oficial de parte del municipio que le pone la lista completa, donde se puede, claro. Hay a veces que es exagerado, la cantidad no se puede. Concejales sería imposible, estaba hablando más bien parlamentaria, me imagino que va más bien para ese lado. Pero yo me acuerdo de haber visto los municipios que tenían unos paneles en las plazas donde ponían por listas de los partidos y los candidatos. Entonces, ahí también tendríamos que nosotros entrar a ver, porque si vamos a prohibir también eso, es otro instrumento que estaríamos prohibiendo, porque también es de plástico. Es un panel donde ponen un plástico los municipios. Senador Gaona. Sí, yo creo que es posible plantearse la alternativa de que en los espacios privados no haya esta restricción. Aunque no está en la matriz de este proyecto, uno podría pensar también toda la publicidad que hay en la vía pública, que es de plástico. Y uno podría decir, bueno, si somos capaces de prohibir toda la propaganda electoral, ¿por qué no prohibimos también entonces toda la publicidad en vía pública, que también es de plástico, para ser coherente? Entonces, no está en la idea matriz de este proyecto, por supuesto, ni nada por el estilo, pero por lo tanto, ante esta dificultad de que no pudiera tener coherencia el hecho de que sí lo permitamos en el ámbito privado, o sea, en el espacio privado, yo creo que sí lo podríamos dejar, pues sí podríamos permitir que se haga en el espacio privado, porque de hecho se permite la publicidad en la vía pública, y muchas veces son espacios privados esos también de la vía pública. Toda esta propaganda que cuando uno va en la autopista y ven, en fin. Por lo tanto, yo dejaría ese espacio para no... Por último, más adelante quizás se podría presentar un proyecto de ley para prohibirlo totalmente, pero uno tendría que pensar en esos términos, también debería estar pensando en toda la publicidad que hay en vía pública. No solo la electoral, que además es un periodo determinado de tiempo nomás. Son 60 días, si no me equivoco, cada cierto tiempo. La publicidad en la vía pública es permanente. Y yo creo que contamina bastante más que la propaganda electoral. Lo que pasa es que la disposición final de eso probablemente esté mucho más arreglado, la de la publicidad en la vía pública. Difícilmente uno se va a encontrar la propaganda tirada. No, eso por lo menos nunca lo he visto, digamos. Pero
para los efectos de que se nos podría decir que hay una falta de coherencia, no es tanto, porque hay otras materias que sí se permite el plástico en la publicidad. Yo no sé, yo creo que yo por lo menos me quedaría un poco más tranquilo si no agregáramos esto y no estén confeccionados con material plástico en los términos del artículo 35, a continuación de totales en el artículo 36. Con eso dejamos la posibilidad, fundamentalmente pensando en los candidatos, los primeros candidatos. Ahí me hace mucho ruido el tema de la desigualdad para competir. Sí, o sea, entiendo el punto. Creo que tenemos una pequeña diferencia en términos de que yo creo que la idea matriz de este proyecto es verdad, es generar como conciencia en el ámbito institucional, político, hacia la ciudadanía, es decir, cada vez campañas más ecológicas, con menos contaminación. Hoy día lo digital tiene un peso muy fuerte. Un candidato nuevo, me tocó por experiencia propia, siempre le prestan menos recursos en el banco respecto al incumbente. El incumbente normalmente recibe más recursos que el nuevo y por tanto el nuevo tiene que decir dónde priorizo los pocos recursos que tengo y si me están prohibiendo carteles de plástico, bueno, voy a poner más recursos en lo digital o en propaganda de papel que se puede, ¿no? O en radios, etcétera, versus el incumbente que va a tener de por sí más recursos. O sea, eso ya hay un punto de desigualdad de entrada a la competencia, que eso, aparte del conocimiento, son los recursos con los que le presta el banco, etcétera, ¿no? Eso, o el partido, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay un punto, pero nada, yo sería, en mi opinión, y por eso empujamos esta indicación, prohibición total del plástico, ¿no? Y ahí que se vayan viendo estrategias de, qué sé yo, género. Ahora, lo dejamos a criterio y a votación, o sea, empujamos un consenso con CERVEL, con el Ministerio, llegamos acá, pero si yo entiendo el punto y lo encuentro sentido, si yo sería como de dar la señal y partir. Y Yamal Cervel dijo, mira, esto lo podemos implementar el 24. Si después supongamos que fue muy draconiana y hay vuelta atrás, habrá que modificarlo, creo yo. Vienen elecciones, un ciclo de elecciones, el 25 hay más elecciones y ahí para adelante. Esto al menos se puede implementar, esa fue la certeza que nos dio el señor Tagle. Y lo podemos probar, digamos, en esta elección del 24. Pero nada, lo dejo a criterio de la comisión. Sí, Tomás. Muchas gracias. Sí, quería agregar unas cosas. Respecto al espacio privado, una preocupación que creo que hay que tener en cuenta es la posibilidad de que, en el fondo, porque también hay muchos espacios privados, ¿no? Hay muchas casas y edificios y lo que parece un poco posible que pase es que todo lo que ahora está en espacios públicos se traslada a privado y que terminemos un poco con una cantidad de plástico que no es tan menor. Entonces, solo lo planteo, digamos. Y también quería señalar que me parece muy razonable sí permitir lo que por su intermedio, presidente, plantea la senadora Allende, de tal vez sí permitir que actores que no son el mismo candidato, sino que un actor neutro como un municipio pueda tener algunas publicidades como generales donde se presenten todos los candidatos, que sería algo muy menor en términos de cantidad de plástico y que tal vez sí ayudaría a tener como de forma resumida lo que tal vez en muchos carteles estaría en uno solo. Entonces creo que también podría ser una salida razonable para dar algunas válvulas de escape. Y finalmente solo ahí clarificar que, claro, creo que lo que mencionaba mi colega Rodrigo es que en espacios privados pueden suceder dos cosas: que haya un cartel en espacio privado gestionado por el candidato o que de motu propio el dueño de esa inmueble, digamos, haya puesto una publicidad. Y tal vez sería bueno aclarar si es que la prohibición contempla ambas hipótesis o solo la hipótesis en que el candidato o candidata, yo imagino que sería ello, porque no sé hasta qué punto se podría prohibir a un privado de que de motu propio. Claro, no me queda muy claro si el alcance de la reacción como está, si cubre ambas hipótesis o no, pero me parece que es importante que eso quede súper claro. Sí, buen punto la primera salida, digamos, porque uno podría poner en la redacción, salvo información oficial institucional, algo así, ¿no? Como que sea del municipio en un espacio público, o puede ser en anterior, porque en el punto A, que hablábamos de espacios públicos,
Estamos hablando de edificios públicos, espacios públicos, salvo aquella información oficial. Claro. De todos los candidatos. Y respecto al punto 2, yo lo que entiendo es que el CERVEL puede fiscalizar en periodo de propaganda cualquier espacio, ya sea público o privado, donde hay propaganda electoral, y si no está inscrita, ahí la duda que tengo es si multa al propietario de la casa o multa al candidato por el cual está haciendo campaña, si es que no está debidamente en norma, digamos, ¿no? Eso en periodo electoral. ¿Sí, Rodrigo? Sí, presidente, por su intermedio, como recabando un poco, digamos, lo que se ha planteado acá y principalmente, digamos, por las dudas que tiene el senador Gaona respecto de la posible asimetría que pueda generar esto en el marco de la propaganda en los espacios privados, a lo mejor una propuesta podría ser dejar esta indicación, digamos, pendiente de su votación y, digamos, invitar al CERVEL, digamos, a que tal vez no pueda clarificar, digamos, cuánto, digamos, propaganda, digamos, en espacio privado es posible verificar como para poder, digamos, medir de algún modo ese tipo de asimetría. Senador Gaona. Presidente, bueno, en la experiencia que me ha tocado a mí, es mucho más la que hacemos en privados que es mucho más la propaganda que utilizamos en espacios privados que la que hacemos en espacios públicos. Porque el nivel de destrucción de la propaganda en espacios públicos es altísimo. Perdona la autorreferencia, pero en mi última campaña senatorial yo no usé nunca un espacio público. Pero te puedo asegurar que tenía más propaganda que los demás en espacios privados. Entonces al final igual es más contaminación. Con lo cual nos da como la respuesta, yo creo que tenemos que aprobar que sea privado y público. Yo me cambio de caballo porque tiene razón el senador Gaona. Yo creo que francamente cada vez más se está usando más el privado, entonces al final es contaminación igual. Claro, van a ser más cuidadosos, pero al final es contaminación igual. Que si eso es posible, dejarle la redacción a la Secretaría o revisáramos algo rápido, de sí hacer la salvedad en el 35 de que no incumbe, o sea, no prohibiría el caso de una propaganda institucional hecha por los municipios, porque yo he visto eso. Son unos paneles con las listas y los candidatos. No sé si solo presidencial y también parlamentaria, no concejales, pero... Discriminatoria de... Claro, presidente, porque si el objeto de este proyecto de ley es disminuir la contaminación, esa es la idea matriz, sí. Claro, no deberíamos prohibirlo a los dos. Sí, vale, sí, estamos, sí. Me cambié de caballo. Si quieren lo ponemos en votación y ¿Ya? ponemos en votación la segunda indicación. La modificación del artículo 36 a los lugares autorizados a los espacios privados. Sí. El numeral número 2 está en la página 4. Sí. Que para agregar la siguiente frase al artículo primero del artículo 36. Y los tengo seleccionados con material práctico en los términos del artículo 35. Entonces, en votación, presidente. ¿Toma la votación o el senador Allende? A favor. Senador Gaona. A favor. Señor presidente. A favor. Despachado el proyecto. Bien, Pero, sí, preferí ponerlo en votación por si había... se pudiese poner un inciso. Sí, en la 35 una redacción que no excluya la posibilidad de información institucional. Por parte de los municipios. ¿Podrían Claro. ser las gobernaciones también las que pudieran poner? También, esta ficha? espacio, instituciones públicas, edificios públicos, sí, senador Gaona. Yo aprobaría la moción de la senadora Allende y dejaría que la Secretaría hiciera la redacción para despachar el proyecto. Eso. Sí. Ahora, yo no sé si la gobernación, yo pienso que el municipio es como... El municipio, yo creo. Sí. ¿Cómo es hasta ahora? ¿Cómo hasta ahora es? Que no lo hacen todas, que son algunas. Las que hagan. Ya, bueno. Entonces, Nadie es prohibido, si no prohíbe las que quieren hacerlo, lo hacen. entonces se reabrió el debate por la unanimidad y se le agregará la frase que se le comenta. A la Secretaría, exactamente. Y con eso quedaría despachado el proyecto. Está en todo caso a disposición el abogado que puso, no me acuerdo el nombre, del CERVEL, Guillermo, ¿cuánto? González. Guillermo González, abogado que el mismo
Andrés Tagle puso para la mesa de trabajo. Ante cualquier consulta está disponible para revisar aquello. Por si hay. Efectivamente se produce una asimetría, pero al final de cuentas los incumbentes igual Sí. ponen más propaganda por una experiencia que he tenido, Sí. más propaganda en los privados, de todas maneras, porque conocen más gente. Sí. Así es. Bien, entonces eso, despachado el proyecto, ya puede ir a sala y bueno, después irá a tercer trámite, ver si es que llegamos a una mixta o no, ahí los diputados verán los cambios que hicimos acá en el Senado, ¿no? Pero primero tiene que votar en sala. Lo último que quería más bien informativo, sí, senador Gaona. ¿Qué límite hay para que pueda ser implementable en esta elección? ¿No podemos esperar una mixta para mediados de año? No, ahí CERVEL... Un tipo de urgencia. Sí, eso se conversó con SECPRES, igual ahora estaban esperando que nosotros lo despacháramos para votarlo en sala, y en la Cámara, recordemos, esto fue aprobado unánimemente, de manera muy transversal. Claro. Entonces, bueno, van a recibir el proyecto y si es que hay alguna discrepancia formaremos la mixta y se resolverá rápido. Pero la idea es que esté ya para las elecciones de este año. Lo que iba a decir es que, bueno, tenemos una invitación, al menos me llegó a mí, yo la voy a enviar a la Secretaría para el día miércoles en La Moneda, a la presentación del proyecto que reforma el Servicio de Evaluación Ambiental. Y ya con eso, si se ingresa el mismo miércoles, se da cuenta en la sala, ya la próxima semana podríamos estar citando para audiencias. ¿Sí, Ignacio? Perfecto. Sí, además el lunes les recuerdo que está la sesión, una especie de seminario del Parlamento Andino, que viene un experto de Naciones Unidas sobre el tema del metano, el día lunes, el 15, en Valparaíso. Entonces, no vamos a citar a sesión para que los senadores puedan ir libremente a ese seminario y, por tanto, ya el día martes podríamos estar citando las primeras audiencias por el proyecto. Si es que ingresa el miércoles al Senado, digamos, se da cuenta en la sala. Eso. No sé si hay varios más puntos. ¿Estamos? Entonces el día 15 no va a ser sesión. No vamos a citar sesión el día 15, el día lunes, sí el martes con audiencia. El día lunes es un seminario que no es que nos invitan, digamos. Claro, exactamente, que es en Valparaíso. Bien, pues, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.